Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que estés, bienvenido una vez más a Félix Física, a una clase sobre los modelos esenciales del movimiento armónico simple, que son el sistema masa-resorte y el péndulo simple. Espero que encuentres las respuestas que buscas. Y comenzamos explicando el sistema masa-resorte, que se considera sin fricción y donde obviamente la elongación y la fuerza de restitución son directamente proporcionales, orientándose en sentidos opuestos, como lo expresa la ley de Hooke, que tenemos acá, donde K es la constante de resorte. Es decir, esa proporción depende del resorte. Es el modelo por excelencia para el estudio de los movimientos oscilatorios y las vibraciones, donde la frecuencia natural de este sistema depende de la constante de resorte y de la masa que esté ahí suspendida. Aquí tenemos la frecuencia angular, la expresión como queda. Ahora, la energía asociada a este sistema. Esta energía es la energía mecánica, que es la potencial más la cinética. Por lo cual en este caso vamos a hablar dos puntos extremos. Cuando la velocidad es máxima y la elongación es cero, es decir, se dejó soltar este sistema desde el punto de equilibrio y justo cuando pasa por el punto de equilibrio y la velocidad es máxima, el punto de máxima y luego vuelve a frenarse. En ese punto la elongación es cero, por lo cual la energía cinética, que es un medio de la masa por la velocidad, sustituyendo la expresión de la velocidad que tenemos de la clase anterior, y solamente es máximo cuando el seno de este argumento de la fase me da 1, porque el seno solamente puede tener valores desde menos 1 a 1. Bien, y como está el cuadrado, no importa si es menos 1 o 1. Lo importante es que ese valor va a dar 1. De manera que solamente me queda la amplitud al cuadrado y el omega cuadrado. Y la energía cinética en ese punto, cuando pasa por el punto de equilibrio, es un medio de la masa por la amplitud al cuadrado por la frecuencia angular al cuadrado. Cuando la elongación es máxima, cuando alcanza su amplitud, es decir, y la velocidad va a ser cero porque es el punto en el cual se detiene y se regresa en su movimiento. En ese punto la energía es totalmente potencial y solamente depende de la constante del resorte y de la amplitud que tenga el movimiento. Ahora vamos a hablar del péndulo simple, que para movimientos con una amplitud angular, es decir, que el ángulo θ sea menor a 10 grados, la oscilación del péndulo es armónica. Bajo esas condiciones, la componente de la fuerza de gravedad en el eje X del diagrama del cuerpo libre queda de la siguiente manera. Aquí les señalo la componente horizontal, que sería masa por gravedad por el seno del ángulo θ. Aquí tengo la proyección del diagrama del cuerpo libre. Eso va a ser igual a masa por aceleración, según la segunda ley de Newton. Ahora, por trigonometría, el seno de un ángulo es cateto opuesto entre la hipotenusa del triángulo que tengo aquí arriba, con la longitud L de la hipotenusa y X como cateto opuesto al ángulo θ. Puedo sustituir la masa que está a ambos lados de la igualdad, se puede simplificar, y la aceleración como una proyección del movimiento circular uniforme termina siendo radio por que el radio en este caso de la proyección es la amplitud del movimiento X por la frecuencia angular del movimiento. Con todas estas simplificaciones, entonces la frecuencia angular al cuadrado, que es lo que tengo acá, me queda como el cociente entre la gravedad y la longitud. Esa es la relación que existe entre la frecuencia angular y el sistema denominado péndulo simple. Ahora, con todo esto vamos a abordar un problema, vamos a resolverlo. Lo leo. Para establecer el valor de la aceleración de la gravedad en la superficie lunar, un astronauta realiza una serie de mediciones del periodo de oscilación de un péndulo simple de longitud 1 metro. Si el valor promedio de las mediciones fue 4,92 segundos, determinar la aceleración de la gravedad lunar y la relación que existe entre la aceleración gravitacional lunar y terrestre. Primero comenzamos con los datos, siempre. La longitud es 1, la gravedad terrestre sabemos que es 9,8 metros sobre segundo y el periodo medido en promedio fue 4,92 segundos. Para resolver este problema vamos a ver con qué ecuaciones contamos. Primero, sabemos que un péndulo simple está relacionado con la frecuencia angular por la gravedad en la que se encuentra el péndulo y la longitud del péndulo. Ahora, sabemos que la frecuencia angular se relaciona con la frecuencia simple por esta expresión, 2pi por la frecuencia. Y la frecuencia es igual a 1 entre el periodo, el inverso del periodo. Y ya con todo esto podemos contar con lo suficiente para poder responder. Simplemente despejando el concepto de gravedad de esta ecuación, podemos saber que la gravedad es igual a la frecuencia angular del péndulo por la longitud. Ahora, la frecuencia angular del péndulo en función del periodo ya la tenemos acá, es 2pi por 1 entre el periodo.
Eso va al cuadrado sustituyendo por la longitud, que es 1. Sustituimos y me da este resultado para la gravedad lunar. Y el cociente no es más que dividir la gravedad lunar entre la gravedad terrestre, lo cual me da 0,16. El cociente no tiene unidades, es adimensional. Ahora te propongo este problema y suscríbete. Dale pausa, ya lo hiciste, si no lo has hecho, inténtalo. Verifica aquí la lista de reproducción de estos contenidos por si acaso hay algún concepto que no hayas entendido muy bien. Aquí te la dejo. Compártelo con tus amigos, compártelo con la gente que está en tu salón, con la gente que tú sabes que está viendo este tema. Estamos a la orden. Síguenos en Instagram. Si quieres colaborar, tenemos el Patreon. Bueno, no tengo más nada que agregar. Cuídense mucho y continuamos con la siguiente clase.